Ya, ahora sí. Entonces vamos a hacer el control uno, la resolución de cómo se hacía más o menos esto, esquemas de pensamiento, para que les sirvan para los cursos posteriores, por supuesto, y para la materia que van a ver ahora en el curso, que es energía, que es otra perspectiva para la mecánica, en el fondo. Una perspectiva nueva, no es información nueva, sino que otra perspectiva. Eh, pero es bueno que quede claro, ¿no es cierto?, todo lo que han visto hasta ahora, que ha sido dinámica, cinemática y esa perspectiva que le dio Newton al problema del movimiento de los objetos. Ya, pues entonces, veamos el P1. Pues el P1 dice un proyectil es lanzado desde la base de una plataforma de largo D, es decir, este largo es D, inclinada en un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Es decir, un plano inclinado, inclinación alfa típico. Si la velocidad inicial del proyectil es V0, esa es la velocidad inicial, solamente la velocidad inicial, no la velocidad a lo largo de todo el recorrido, solamente inicial. Y es paralela a la plataforma, calcule la distancia R a la cual el proyectil impacta sobre el plano horizontal. ¿Ya? Entonces, yo creo que es buena idea quizás llevarnos este dibujito, o no sé si es buena idea, yo creo, vamos a ver si cómo funciona. Entonces, ya están viendo el OneNote, ¿verdad? ¿Sí? Se Sí, ve todavía ahí sí. Sí. ¿Cambió? Sí, ahí sí. Ya, súper. Entonces, uy, ya, entonces, vamos con el control. Entonces, fíjense que el problema, lo primero que uno puede hacer, ¿no es cierto?, al notar esto, es que el problema tiene dos partes, ¿no es cierto?, en el fondo, porque hay un tramo del trayecto en donde esta partícula va a ir pegada al plano inclinado y va a tener una trayectoria exactamente rectilínea, ¿no es cierto? Y luego, cuando termine esa trayectoria, porque se acaba el plano inclinado, va a tener otro movimiento que es de tipo parabólico. Entonces, con eso yo ya puedo darme cuenta de que puedo separar el problema en dos. Es decir, puedo hacer un movimiento rectilíneo, que no sabemos si va a tener aceleración o no, lo vamos a ver. Y luego un movimiento parabólico, porque solamente está en contacto con la gravedad de esta partícula, en el segundo trayecto. Entonces, eso va a ser importante. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro plano inclinado. Entonces, nuestro plano inclinado va a ser algo así como esto. Plano inclinado, entonces. ¿Qué está pasando? Ya, entonces, ahí, plano inclinado. Ya, queda más o menos. Ay, ¿por qué se me cambia la página? Ya. Veamos entonces qué información nosotros tenemos de este plano inclinado, ¿no es cierto? Sabemos que el ángulo que forma con la horizontal, ¿no es cierto? Este ángulo de acá es alfa. ¿Qué otra distancia, qué otro dato sabemos? Díganme ustedes. ¿Qué otro dato sabemos del plano inclinado? que parte con B0. Que eso es de la partícula, pero de la geometría solamente. Pero sí, es Sí, cierto lo que tú dices. el largo es D. Claro, el largo es d. Entonces esta distancia acá, que esta línea me va a quedar súper mal, pero ustedes cachan, ¿no es cierto? La hipotenusa es d, es d mayúscula. Ya, entonces es un dato geométrico que va a ser relevante. Entonces nosotros vamos a poner la partícula en algún instante arbitrario. No sé qué color le pusieron acá a la partícula. Veamos. Era acá, ahí, en azul. Ya, entonces para que usemos el mismo color. Entonces, me están dando medio pegado esto, ya prefiero. Entonces, la partícula azul está ahí, en algún momento arbitrario de la trayectoria, y lo que queremos hacerle es un DCL, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Que desde el punto de vista antes de hacer cualquier álgebra, ¿no es cierto? La partícula está sometida a dos interacciones, ¿no es cierto? Una con el planeta Tierra, que va a intentar hacerlo bajar. Eso es lo que quiere el planeta Tierra, que la partícula baje lo más posible a la superficie de la Tierra. Y por otra parte, el plano inclinado dice que la partícula no se puede mover por donde la gravedad quiere, ¿no es cierto? Para acá no se puede mover la partícula, entonces va a ejercer una normal para restringir su movimiento a este plano, ¿ya? Entonces vamos a tener dos fuerzas básicamente. La primera es
la gravedad o el peso. Esto quedó horrible. A ver si lo puedo arreglar. Porque el peso no va en esa dirección. El peso más bien va en esta dirección. Ahí iría el peso. Y por otra parte vamos a escribir también la normal. Entonces la normal va para allá. Ahí. A ver, qué terrible. No. Y ahora sí, a ver si... No sé por qué esto no me está funcionando como usualmente. Ya, pero ahí está piola. Entonces la línea D la vamos a borrar para que quede más claro esto. Pero ustedes cachan que esa línea vale D, va a ser importante. Entonces, ahí tenemos nuestras dos fuerzas de interacción, ¿no es cierto? Entonces esta de acá es la normal y esta de acá es el peso, mg. Entonces son esas dos interacciones. ¿Y qué sistema de referencia conviene usar acá? ¿Cuál creen ustedes que es buena idea usar? ¿Cuál creen que es buena idea usar? ¿Uno inclinado o uno no inclinado? Uno no inclina. No sé. La verdad, Uno en referencia al piso, ¿no? la verdad Uno es que inclinado. uno podía hacer cualquiera de los dos porque dan el mismo resultado. Sin embargo, el que me va a simplificar los cálculos un poco es el que sea inclinado. ¿Ya? Yo igual puedo llegar al mismo resultado usando el otro, pero vamos a usar en este caso el inclinado. ¿Ya? Es un poco más sencillo simplemente. Así que por eso vamos a usar uno inclinado. Entonces ahí estoy definiendo el vector y tongo y aquí voy a definir el j tongo. Ya, entonces, dinámica de toda la vida. Entonces, itongo. Voy a tener una ecuación dinámica para itongo y otra para j tongo. Esto lo hemos visto en auxiliar. Entonces, sumatoria de fuerzas. En itongo tengo una componente del peso, ¿no es cierto? Porque este ángulo de aquí es alfa. Este ángulo de ahí es alfa. Entonces tengo una componente del peso que va a ser menos mg y lo multiplico por el seno del alfa. ¿Ya? Y no hay más fuerza, si se fijan, la única fuerza que está en este eje es una componente del peso, ¿no es cierto? Que sería este vector de acá. Y entonces, por segunda ley de Newton, esto es igual a la masa de la partícula por la aceleración en x. Por otra parte, en el eje J tongo, tengo la normal que está enteramente en ese eje, por eso este sistema de referencia es conveniente usarlo. Y tengo también una componente del peso, ¿no es cierto? Que sería, en este caso, menos mg coseno de alfa. Y eso sería igual a la masa por la aceleración en i. Esto es lo típico que hemos hecho en auxiliares. Y lo que podemos hacer ahora, ¿no es cierto?, es establecer la cinemática, porque como esto está restringido a moverse sobre la superficie del plano, nosotros sabemos que ahí tiene que ser cero, para que no haya movimiento en esta dirección. ¿Sí? ¿Hasta ahí se cacha la idea? ¿Hasta ahora? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que Sí. podemos hacer acá nosotros es decir que eso vale cero, tenemos una ecuación, podemos despejar la normal, pero a nosotros no nos piden la normal. Entonces, lo que nosotros queremos calcular en verdad con esta ecuación es esta aceleración, ¿ya? Porque eso nos va a servir para determinar la cinemática. Entonces, le voy a poner nombre a estas ecuaciones. Entonces, le voy a poner 1 a esta de acá arriba y 2 a la de J tongo. Entonces, 1, ¿qué me dice 1? Fíjense que en 1 yo puedo cancelar las masas. Tengo una masa acá, tengo una masa acá, las puedo cancelar y ahí me entrega directamente un resultado, ¿no es cierto? Me dice que la aceleración en x es igual a menos g seno de alfa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es construirme la cinemática, pero para ello voy a cambiar levemente mi sistema de referencia y lo voy a poner en el origen, ¿ya? ¿Por qué en el origen? Porque eso va a hacer que mi posición inicial sea 0. Yo de nuevo aquí lo podría haber puesto en cualquier parte, pero conviene ponerlo en el origen simplemente por eso. Esto no está funcionando. Increíble. Ya, Ya cuando estoy moviendo una figura, si mantenéis presionado Alt, podéis desplazarlo más como más suave. suave.
Oh, tenés toda la razón. Muchas gracias. Sí. Épico. Ya, entonces, bacán. Ya, entonces esto lo puedo hacer yo como dibujando. Entonces, muchas gracias al que me dio ese increíble hack. Ya, entonces, eh, lo que hice simplemente fue trasladar el sistema de referencia para poner un origen en donde mi posición inicial sea 0. Simplemente eso. Por conveniencia yo lo podría haber puesto en otro lado, pero eso va a ser más fácil de describir. Entonces, si pongo mi sistema de referencia ahí, ya tengo la aceleración en X. Lo que quiero construir es la cinemática de X. Entonces, ¿cuánto es la velocidad inicial en X? La velocidad inicial en X sería, si vamos a la figura del problema, mira acá, ¿no es cierto? Eh, es V0, ¿no es cierto? Porque V0 está inclinada, ya está en mi eje X. Por lo tanto, esta es V0. ¿Y qué otra cosa me falta? La posición inicial en X. La posición inicial en X, como puse el sistema de referencia acá, es 0. Por lo tanto, con esto ya puedo construir mi cinemática en X y puedo decir que X de t va a ser entonces V0t menos G seno de alfa por t cuadrado partido en 2. Y de la misma forma puedo determinar la velocidad en X, ¿no es cierto? Es decir, que esto va a ser V0 menos G seno de alfa por t. ¿Ya? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Se cachó más o menos la idea? Sí. Ya, entonces, aquí ya entonces podemos empezar a introducir nuestros datos en nuestra cinemática. Ya tenemos nuestras funciones, estas se interpretan como funciones del tiempo. ¿Ya? Esta es la velocidad que si yo le meto aquí cualquier instante de tiempo, esta función me va a entregar la velocidad de la partícula. De la misma manera, si yo aquí a esta función le meto cualquier instante de tiempo, me va a entregar la posición de la partícula. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces ahora es donde voy a utilizar la geometría. Entonces, lo que yo quiero es saber cuánto es la velocidad que vale aquí al final del trayecto, porque eso me va a permitir definir mis condiciones iniciales para el movimiento parabólico. ¿Sí? ¿Se cachó eso? ¿Puedes volver a repetirlo, por favor? Sí, 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 por supuesto. Entonces vamos una vez más. Eh, esto de alguna manera se empieza a mover por la superficie del plano inclinado y la gravedad lo va a ir frenando de alguna manera. Entonces, cuando llegue acá arriba, va a llegar con una velocidad distinta de V0. Y a mí me gustaría, por supuesto, calcular cuánto vale esa velocidad final en este trayecto, de tal manera que esa va a ser la condición inicial para el movimiento parabólico de después. Ah, ¿Ya? ¿Sí? ya. Sí. ¿Ya? Y por otra parte, yo sé que cuando llegue al final de esta trayectoria, la distancia que va a haber recorrido es d, que es un dato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo digo eso? Entonces ahora es donde viene la parte como que el razonamiento que le hemos estado enseñando. Entonces, lo que yo voy a decir es que en un tiempo tau particular se va a cumplir que x de tau va a ser ¿cuánto? D. Y además se va a cumplir que la velocidad en x de tau va a ser algo que yo voy a llamar v1, que va a ser la velocidad inicial del movimiento parabólico. ¿Ya se cachó eso? Voy a ver el chat. Ya alguien dijo, juré que me había ido bien hasta ahora. Ya, pero ahí vamos a discutir después qué es lo que les puede haber pasado. Entonces, ¿esto se entendió? O sea, estoy de alguna manera introduciendo la situación física en ecuaciones. O sea, estoy diciendo que en un tiempo tau, que es una incógnita, pero la voy a calcular, la partícula recorre una distancia d. Significa eso que ya recorrió todo el plano inclinado. Toda esta distancia d la recorrió en ese tiempo. Y además, que en ese tiempo tau, la partícula tiene una velocidad v1, que es lo que yo quiero saber, ¿no es cierto? Lo que yo quiero calcular para comenzar mi movimiento parabólico. ¿Sí? ¿Se cachó eso? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que queda hacer? Bueno, expresar estas ecuaciones, ¿no es cierto? Ya tenemos la función que está involucrada acá, tenemos la función que está involucrada aquí. Entonces, reemplazar tau nomás. Entonces, la primera ecuación, esta de acá, va a ser V0 tau menos G
seno de alfa partido en 2 por tau cuadrado igual a d. Entonces ahí tengo mi primera ecuación. Y por otra parte, aquí tengo mi segunda ecuación. Entonces reemplazar tau en esta de acá. Entonces vamos con eso. En ese caso vamos a tener V0 menos G seno de alfa por tau. Y eso va a ser igual a V1. Ya, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo quiero calcular V1, porque esto es lo que me interesa a mí para calcular de alguna manera mis condiciones iniciales de la parábola. Pero primero necesito calcular el tiempo tau porque es una incógnita. Entonces el procedimiento es, yo calculo el tiempo tau de esta ecuación en función de cosas conocidas como la gravedad, el seno de alfa, eh, d, la velocidad inicial, y lo inserto acá y con eso ya tengo V1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle ecuaciones, o sea, numeritos a estas ecuaciones para trabajar de manera más ordenada. Y ya creo que teníamos la ecuación 1 y 2, así que estas corresponderían ser las ecuaciones 2 y las ecuaciones 3. No, perdón. 3 y 4. Ya, entonces, denme un segundo. Voy a desactivar una cosa que es la entrada. Ya. Ahí para que no, para que pueda entrar cualquiera. Ya, entonces, muy bien. Ya tenemos la ecuación 3 y 4, entonces lo que yo les decía era que vamos a despejar el tau de la ecuación 3 y lo vamos a reemplazar en la ecuación 4. Entonces, en 3, lo que vamos a hacer es buscar una cuadrática, ¿no es cierto? Y dejarla de la forma usual que ustedes conocen, que ya saben resolver, que lo usaron para esa prueba que no sé cómo se llama, PSU, algo así. En mis tiempos se llama PSU, no sé cómo se llama ahora. Entonces, voy a pasar este para el otro lado, entonces me va a quedar G seno de alfa partido en 2 tau cuadrado menos B0 tau más D igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí tengo una cuadrática, pero a mí me gustaría dejar como sin una constante acá, entonces voy a multiplicar por el inverso de ese valor. Entonces me va a quedar tau cuadrado menos 2B0, 2 B0 partido en G seno de alfa, tau, más 2D partido en G seno de alfa igual a 0. ¿Ya? ¿Van siguiendo hasta acá? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, todo bien. Ya, entonces el tau lo calculamos con la fórmula usual, ¿no es cierto? Que tenemos que calcular, ustedes se lo saben mejor que yo. Aquí sería el menos b, ¿no es cierto? Que sería menos b sub 0 partido en G seno de alfa más menos, eso, todo eso mismo que escribí pero al cuadrado, o sea, sería 4 veces b sub 0 cuadrado partido en G cuadrado seno cuadrado de alfa, menos 4 veces por a que es 1 por c, ¿no es cierto? Que sería eso de ahí. O sea, me quedaría 8 veces d partido en G seno de alfa. Si se fijan, algo horrible. Y eso partido en 2a, que en este caso, como la es 1, sería 2, partido en 2. Ya, entonces tenemos dos soluciones. ¿Cuál de las dos elijo? Aquí me encuentro con una encrucijada. ¿Cuál de las dos elijo? Sea positiva. La positiva. ¿Y por qué razón elegiría la positiva? Porque el tiempo Tiempo. no puede ser negativo. Eso. Ya, pero si yo escojo la negativa, ¿me asegura eso que el tiempo es negativo realmente? No, pero estoy tomando un tiempo que es más acotado que el otro. Claro. ¿Y por qué me gustaría tomar el tiempo que es más chico o me gustaría tomar el tiempo más grande? Depende de lo que queréis calcular. Claro, depende de lo que quiera calcular, pero en este caso, por supuesto, cuando yo le sume algo, me va a dar un tiempo que va a ser mayor. Ahora, cuando yo escoja el menos, no necesariamente me va a dar un tiempo negativo, pero lo que sí estoy seguro es que va a ser un tiempo menor. Entonces, ¿cuál me gustaría usar? ¿Lo puedo determinar en verdad? Aquí nos encontramos con una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Cuál escogemos? ¿El positivo o el negativo?
Con el positivo. Ya, la verdad es que así a priori no lo podemos determinar. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando se encuentre con este tipo de encrucijadas, es dejar el más menos hasta el final y al final decidir cuál de las dos usar. Entonces, vamos a ir con el más menos hasta el final y ahí vamos a ver cuál de las dos es y cuál es la interpretación de por qué escoger el más, por qué escoger el menos. ¿Ya? Entonces, vamos a un poco arreglar esta expresión que está horrible. Entonces, vamos a escribir tau igual a... Este un medio lo voy a escribir como un medio, ¿no es cierto? Entonces, cuando divida por 2 se va a cancelar con ese 2 en ese término y me va a quedar entonces b sub 0 partido en g seno de alfa. Y aquí voy a tener entonces el más menos, y esto un medio multiplicando a toda esa raíz me va a quedar un medio de la raíz. ¿Ya? Y adentro de la raíz yo quiero factorizar. Quiero factorizar por 4 y por g cuadrado seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el primer término solamente me va a faltar un b sub 0 cuadrado y en el segundo me va a faltar un 2d g seno de alfa. ¿Ya? ¿Se cachó esa factorización? Sí. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es sacar este término, ¿no es cierto? Que es un cuadrado perfecto. Entonces, el primer término va a seguir tal cual nomás. b sub 0 partido en g seno de alfa más menos un medio, ¿no es cierto? Y aquí cuando saque la raíz cuadrada de ese término me va a quedar aquí un paréntesis, ¿no es cierto? Que va a ser 2, que es la raíz cuadrada de 4, dividido en g seno de alfa. ¿Ya? Y después me va a quedar la raíz de esto de acá, ¿no es cierto? Que va a ser b sub 0 cuadrado menos 2 de g seno de alfa. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Ya, y esto era tau. Entonces, si se fijan en una expresión muy larga, la vamos a llevar a la próxima página para que no nos perdamos. Entonces, muy bien. Vamos a copiarla acá. Entonces, ahí tenemos nuestro tau. Y vamos a seguir acá. Entonces, el tau. Oye, Ujú, perdón la pregunta, pero ¿de qué pregunta es esto? la pregunta 1. Ya, perfecto. Dale, entonces, aquí si se fijan hay un término común, el g seno de alfa. Entonces, esto lo puedo seguir dejando un poco más amigable, ¿no es cierto? Entonces, voy a escribir 1 partido en g seno de alfa. Y me va a quedar un factor común de b0. Estos dos se cancelan, ¿no es cierto? Y me va a quedar más menos la raíz, ¿cierto? b0 cuadrado menos 2 de g seno de alfa. Ya, y esto está, si bien no es una expresión que a mí me gustaría tener, está harto más amigable que al principio. Ya, entonces, aquí de hecho se puede ver más claramente que si yo escojo el signo negativo, no necesariamente esto va a ser negativo, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que esto de aquí, eh, esto de acá, es menor que b sub 0. Por lo tanto, si yo le resto algo que es menor que b sub 0, esto va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, no me queda claro cuál escoger, si el más o el menos. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo les dije que íbamos a calcular el tiempo tau. Y Oye, después... Edgardo, yo cuando estaba resolviendo esto, Ujú, como que cuando ocupé el positivo, después en las ecuaciones, cuando reemplacé en la otra, me quedó sí, como todo súper raro, entonces al final ocupé la raíz negativa. ya. Vamos a ver cuál era la correcta inmediatamente. De hecho, porque ya usamos nuestra ecuación 3 y calculamos el tau. Si se fijan, acá en la otra página el tau está en función de puras cosas conocidas. G es conocido, alfa es conocido, B0 es conocido. Aquí seguimos teniendo B0, D es conocido, G es conocido y alfa es conocido. Así que el tau está completamente calculado en términos de cosas conocidas. Entonces ahora nosotros queremos calcular V1, que es la velocidad inicial de nuestro movimiento parabólico. Entonces vamos a reemplazar el tau ahí. ¿Ya? Entonces lo que me dice, esto lo voy a reescribir en la próxima página, entonces me dice que B1 es, ya se me olvidó cuánto era, sorry, era B0 menos G seno de alfa por tau. B0 menos G seno de alfa por tau. Y aquí vamos a reemplazar entonces nuestro tau horrible de acá. Ya, entonces vamos a hacer eso. Entonces un paréntesis gigante. Y aquí vamos a tener 1 partido en G seno de alfa. Y aquí otro paréntesis que dice B0
más menos B0 cuadrado menos 2D G seno de alfa. Ahí hice acá mis paréntesis. Entonces, fíjense que este G seno de alfa, G seno de alfa se cancela con este G seno de alfa de acá. Entonces, ya me va a quedar algo, me va quedando algo más o menos amigable, fíjense. Entonces, aquí tengo un B0, tener B0, menos este paréntesis de acá. Sería menos B0, más menos B0 cuadrado menos 2 de G seno de alfa. ¿Ya? ¿Se cacha más o menos la idea? ¿Ya yo? Ujú. ¿Y era válido hacerlo con la ecuación independiente del tiempo para ahorrarse sacar el tiempo? Sí, era válido también. Ahora, sí, o sea, si lo hiciste por ese método está bien. Ahora lo que siempre es como, no sé si es recomendable de repente como manejar este método porque es el usual, ¿no es cierto? El que se usa después en mecánica. Después ya no vale la cuestión de Torricelli, ¿no es cierto? Esa es a la que te refieres, ¿verdad? Sí, sí, Ya, es que este es un método mucho más general. Por eso uno ocupa este. Pero sí era válido. Si lo hiciste por ese método está bien. ya, dale. Ya, entonces aquí Gracias. fíjense que estas velocidades se van a cancelar porque son el mismo, una tiene un signo menos, otra tiene un signo más. Entonces, estas se mueren. Y aquí me va a quedar entonces un menos por un más menos. Esto es medio extraño, está multiplicándose. Raíz de b sub 0 cuadrado menos 2 de g seno de alfa. Entonces ahora es donde yo puedo decidir qué signo usar. Porque la velocidad 1 tiene dos posibilidades, ¿no es cierto? Que sea mayor o menor que 0, ¿no es cierto? Esto va a ser mayor que 0 o va a ser menor que 0 dependiendo del signo que yo elija acá. Entonces, ahora es donde yo voy a las interpretaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero que la velocidad acá de la partícula sea positiva, es decir, según mi eje de referencia. Porque de lo contrario, lo que estaríamos diciendo es que la partícula viene con esa velocidad, si es negativa. Entonces yo quiero que B1 sea positivo, porque quiero que vaya hacia allá, que haya un movimiento parabólico. Entonces tengo que pedirle a esto que sea mayor que 0. O sea, sí, mayor que 0. Y entonces eso pasa si es que yo tomo el signo menos, ¿no es cierto? Porque en ese caso me queda menos por menos y en ese caso me da más. Y ahí me da que la velocidad 1 es v sub 0 cuadrado menos 2d g de g seno de alfa. ¿Se cachó el razonamiento? Oye, Edgardo, yo no sé si dejé bien argumentado eso. Yo creo que puse así como que lo probé con positivo y no me dio una velocidad negativa, así que lo puse negativo. Bueno, ahí depende de quién revise, en verdad, pero en el peor de los casos, si crees que tu argumento está completo, puedes reclamar después. Buenísimo. Entonces, aquí tenemos la velocidad 1 y con eso terminamos nuestro primer trayecto de nuestro plano inclinado. Ahora lo que vendría a ser es el movimiento parabólico. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el movimiento parabólico, ¿no es cierto? De aquí parte con velocidad 1 y hace un movimiento parabólico y nosotros queremos que esta distancia de acá sea r. Esa es como la idea. Entonces, vamos a hacer el movimiento parabólico. Este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Vale exactamente alfa. Entonces, con eso ya tengo entonces mi cinemática del movimiento parabólico. Entonces, vamos a empezar acá. Hasta ahora van cachando la idea, ¿no? Sí, Ya, porque ¿qué era lo que había que calcular? Veamos lo que nos piden. Entonces, nos piden la distancia R, ¿ya? Entonces, la distancia R la vamos a calcular ahora. Entonces, necesitamos hacer nuestra cinemática en movimiento parabólico. Entonces, en este caso, vamos a tener x de t, que va a ser b1 por coseno de alfa por el tiempo, y y de t va a ser en este caso eh, b1 seno de alfa por t menos gt cuadrado medios. ¿Ya? Por lo tanto,
lo que yo quiero es encontrar un tiempo tau. Un tiempo tau lo voy a llamar tau asterisco, porque es distinto del anterior. Tal que lo que pase, que esto sea cero, ¿no es cierto? Quiero encontrar los tiempos en donde mi movimiento parabólico aterriza, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué es de esa manera? Bueno, es porque lo que yo estoy haciendo acá en el fondo es poner un nuevo sistema de referencia, lo voy a hacer así más o menos a la rápida nomás, que es como poner un sistema de referencia nuevo aquí, J, y para allá el itongo. Entonces, si se fijan, el movimiento parabólico parte con posición inicial en Y es 0, posición inicial en X es 0, y tengo la velocidad inicial, ¿no es cierto?, que es V1, que ya la calculé, y el ángulo que forma con la horizontal es alfa. Entonces, y la gravedad actúa también. Entonces tengo la gravedad hacia abajo. Y con eso ya tengo mi movimiento parabólico descrito de manera sin ambigüedades. Entonces, cuando yo diga que quiero calcular básicamente el tiempo de vuelo, eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces ustedes ya pueden saber este resultado de antemano también. Estaba bueno si lo ponían de antemano, si lo sabían de clases, porque era algo que vieron en clases. Pero de todas maneras, si no lo sabían, lo podían haber calculado. Y aquí les da que tau es 2 veces V1 seno de alfa partido en G. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, no? Yes. Yes. Ya, entonces, por último, lo que yo quiero hacer es calcular x de ese tau asterisco, que va a ser lo que avancé en x cuando fue el movimiento parabólico. Y yo quiero que eso, por el enunciado, sea r, que es lo que quiero calcular. Ya tengo tau, cosa de reemplazarlo acá, en este caso reemplazarlo aquí, y con eso lo tengo. Entonces, lo voy a hacer, B1, coseno de alfa, por tau, y aquí tengo que insertar todo esto, entonces me va a quedar por 2, B1, seno de alfa partido en G, y esto va a ser igual a R, que es lo que quiero calcular en el fondo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, para no usar una página nueva, voy a decir que esto implica eso, y entonces aquí ya voy a tener R, y aquí puedo agrupar términos semejantes, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar B1 cuadrado, porque tengo 2 veces B1 partido en G, por seno de 2 alfa. Y eso es una forma de expresar el resultado. Y terminaría, ¿no es cierto? Y yo sé cuánto vale B1, ¿no es cierto? Porque ya lo calculé antes, si quieren lo reemplazan. Si lo quieren reemplazar, en ese caso me quedaría entonces, tengo una raíz al cuadrado, entonces me quedaría B0 cuadrado menos 2 de G seno de alfa partido en G por seno de 2 alfa. Ahí estaría mi resultado. Edgardo, yo no sé si tengo nada. Eso bueno, o sea, yo hice todas las ecuaciones como todos los pasos que hiciste, solo que en vez de lo último lo ocupé en la ecuación de la tangente, pero yo creo que me quedó algo nada que ver, porque no factoricé bien las cosas en la primera ecuación. Ya, pero igual, o sea, si expresaste, por ejemplo, el razonamiento, por ejemplo, eso es interesante, lo que tú decís, porque es cierto, uno de repente comete errores como de álgebra, ¿no es cierto? Se equivoca en la matraca, básicamente. Y eso pasa, y uno, como que en física, no le interesa tanto que ustedes sepan matraquear, porque eso como que lo damos por hecho. Lo que nos interesa que ustedes aprendan es el razonamiento. Entonces, si tú escribiste tu razonamiento con lujo de detalles, probablemente podáis tener hasta un 7, incluso aunque tenga el resultado malo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que he tenido pruebas en donde me equivoco calculando cosas y me han puesto un 7 porque el razonamiento lo explico súper bien detallado y con mucha claridad. Entonces, puede pasar eso también. Ya, entonces, ¿quedó claro esto? Cuando hay 1% de probabilidades, 99% de fe. Solo digo eso. Claro. Ya, entonces, ¿quedó claro esto, este problema? Con eso terminamos el problema 1. Igual nos demoramos una hora más o menos, un poco menos porque partimos a las 10:20. Nos demoramos 40 quedó minutos. claro. ¿Quedó claro? Qué rabia. Ah, Y aquí, por supuesto, ustedes podían haber hecho el análisis dimensional y bueno, les iba a dar que está bien. O sea, esto está bien, ustedes lo pueden haber hecho, ¿no es cierto? Arriba tengo unidades, lo vamos a hacer brevemente. Entonces,
como yo les motivo mucho a que hagan el análisis dimensional, está bueno que lo hagamos. Entonces, esto no tiene dimensión, así que no lo considero. Lo de abajo tiene unidades de aceleración, así que abajo tengo longitud partido en tiempo cuadrado. Y arriba tengo velocidad al cuadrado, que es longitud cuadrada partido en tiempo cuadrado. Por esta parte tengo menos, ¿no es cierto?, longitud por el d. Y esto tiene aceleración, por lo tanto es longitud por longitud partido en tiempo cuadrado, que eso es aceleración. Entonces, si se fijan, los de arriba tienen las mismas dimensiones. Y me va a quedar entonces acá que esto es L cuadrado partido en T cuadrado. Y abajo me va a quedar L partido en T cuadrado. Los T cuadrados se cancelan. El cuadrado se cancela con este L. Y me queda unidades de distancia, de longitud. Y eso está bien. Entonces ahí yo digo, dimensionalmente al menos está bien. Entonces ahí, puntitos extra. Si es que lo revisa alguien en buena onda. Entonces con eso terminaríamos el problema número 1. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Ya yo, ¿cómo llegaste a la velocidad? ¿A la velocidad 1? A la velocidad 1, lo que hicimos, eso fue lo primero que hicimos, que fue de alguna manera hacer el movimiento por el plano. Ahí el problema, como lo separamos en dos partes, movimiento por el plano, otro parabólico. Cuando hicimos la cinemática en el plano, que fue acá, ahí encontramos que la velocidad en 1 era esto de acá. O sea, era la velocidad inicial del movimiento plano. Ya, dale, gracias. Ya a mí me dio, o sea, lo único que me dio diferente fue una parte del seno, pero fue porque creo que esa parte, la primera, la establecí diferente. Entonces, no sé, por ser a mí el seno de alfa, ¿Ya? me quedó dividiendo en esa parte, en la segunda parte donde hice ¿Acá? menos 2, sí. Pero todo lo demás me quedó igual. Claro. Bueno, ahí igual depende de quién te revise. Igual, por ejemplo, como la respuesta va a estar como bastante distinta, probablemente te lo pongan malo, pero podéis ir al reclamo y decir como, oye, en verdad como que era un error de, no sé, me equivoqué dividiendo, en vez de multiplicarlo dividí y No, era no, es distinto. que la primera parte yo la hice diferente, onda, saqué la velocidad de salida diferente. Entonces, no sé si se puede deber a eso. Claro. Claro, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero si te queda el seno de alfa ahí, dividiendo, eso yo creo que no está bien, ¿no es cierto? Como que hay algún error ahí de matraca o conceptual, uno de los dos. Pero si te queda otro Ya, ángulo, por me quedó una ejemplo, el de duda. acá. Ujú, Uy, dale. bueno, termina de explicar lo que estáis diciendo. No, eso que si puede que uno se invente otro ángulo acá y ahí puede quedar como otra relación, ¿no es cierto? En vez de seno me da coseno, etcétera. No, es que yo esa parte de la velocidad inicial la saqué con esa de velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, Ujú, menos 2AD porque por la gravedad le puse menos ahí. ya. Entonces, como lo saqué en el eje de las ordenadas, Claro. me quedo con el seno dividiendo en la velocidad final. Ya, es que ya eso O eso sea, no está hay, bien. en la velocidad final y en la velocidad inicial le puse el seno. Ujú. Ya, igual si te fijáis, por ejemplo, claro, esta fórmula me sirve y me lleva en un paso al resultado. Y ahí lo podría haber resuelto en, no sé, 5 minutos el problema entero. Entonces aquí lo que yo estoy calculando es V1 igual a V0 cuadrado. Tengo que poner la aceleración en X. La aceleración en X es G seno de alfa, porque la calculamos de acá. Y entonces ahí me da el mismo resultado si se fijan. V1 es V0 menos 2G seno de alfa por D. ¿Y cuánto obtuvimos para la velocidad 1? Era eso, creo, ¿no? ¿Dónde está? Está por acá. Ahí está, ¿no es cierto? Solo que al otro lado lo tenemos al cuadrado. Sería B0 cuadrado menos 2DG seno de alfa. Exactamente nos da el mismo resultado. ¿Ya? Pero ese no era el procedimiento usual. El procedimiento usual es el que yo les enseñé acá y es el que nosotros motivamos a que ustedes aprendan en este curso. Porque les va a servir más adelante también. Este era un camino alternativo que les servía para comprobar lo que les da, pero si se fijan sale en una línea. Bueno, esas son curiosidades. Entonces, Ya yo, ¿cómo eso de que uno podría reclamar? bueno, igual no sé cómo funciona ahora realmente, pero les cuento cómo funciona en presencial. En presencial al menos,
uno revisaba las pruebas, y en ese caso las pruebas eran hojas, o sea, físicas, hojas de personas, y entonces lo que hacía uno como auxiliar era que juntaba todas esas hojas en un sobre, que pesaba caleta, porque eran caleta de hojas, y las llevaba a un lugar, no sé, un lugar de la facultad, el departamento de física, el Hall Sur, cualquier lugar de la facultad. De repente cuando había sol en el patio nos juntábamos, y entonces yo llevaba el sobre, lo dejaba ahí y le avisaba a los estudiantes, por supuesto, para que vayan a ver sus pruebas. Entonces ustedes buscaban sus pruebas y veían sus correcciones, todos los comentarios que yo les podía haber puesto, y ahí mismo como que me decían, mira, aquí como que me pusiste malo esto, pero en verdad está bueno porque el procedimiento era tal y no sé qué tanto. Y le decía, ah, sí, mira, tienes razón, entonces te subo la nota y te la cambio en un curso. Entonces supongo que ahora va a haber como un análogo, me imagino, pero como online, ¿no es cierto? Donde las correcciones creo que ahora en su caso están en cursos, ustedes la ven, me imagino, y de ahí nos pueden mandar un correo. Pueden mandar un correo diciendo como, oye, vi la corrección y me pusiste malo esto, pero yo pienso que en verdad está bueno porque bla, 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 y súbeme la nota. No, no, no digan eso, nunca digan eso. Súbeme la nota, no. Pero digan como, argumenten bien y no digan súbeme la nota, sino como, creo que lo hice bien y me lo pusiste malo, o explícame bien, o trata de explicarme por qué lo tengo malo. No sé, no sean pesados en el reclamo, ¿ya? Porque aumentan las probabilidades de que les vaya mal, básicamente. Ya, eso. Yo, Ujú. me quedó la duda de cómo hay despejado ese tau asterisco. El tau asterisco dije que iba a ser cuando llegue al piso, básicamente. Entonces lo reemplacé acá, lo igualé a 0 y despejé tau. ¿Cachaste? Ya, gracias. Ya. Y ahí entonces yo podría poner, por ejemplo, que entendía cómo hacerlo y todo, pero por ejemplo me equivoqué en descomponer la aceleración de gravedad. Y ahí me Claro, podrían subir la nota un poquito, que sea. claro, sí, o sea, igual eso siempre queda a criterio de quien te revisa, pero a mí me parece que es razonable si tú vas al reclamo, es que, pero esto funciona mejor en presencial, porque ahí uno veía a la persona como cara a cara y veía como la seguridad del estudiante de lo que estaba diciendo. Entonces por correo es más complicado de repente percibir eso. Entonces igual queda como a criterio al final de quien te revisa al final. Pero sí, por ejemplo, es razonable, por ejemplo, que yo te ponga malo un resultado porque derechamente está malo, como cuando yo hago la pauta no coincide con lo que tú me entregaste, pero tú vas al reclamo y me decís como, mira, en verdad me equivoqué como en un error no sé, calculé, por ejemplo, lo que tú me decís, calculé mal la gravedad en el eje Itongo y eso me arrastra un error hasta el final, pero el razonamiento está súper bueno y yo te digo, ah, mira, sí, tienes razón. Entonces te subo, no sé, lo que corresponda. Ya, gracias. Ya, entonces, ¿quedan más dudas con esto? Nos quedan 45 minutos para hacer la P2. Porque tengo entendido que el Javier les va a hacer la P3, pero no ha aparecido todavía. No sé si estáis por ahí. ¿Está por ahí el Javier? Claro. Ah, buena. Ya, ya. Entonces vamos a hacer la P2 más corta en todo caso, así que vamos con eso. Pero si tienen alguna duda, no sé, ¿quedaron claros con la P1? Es importante que la tengan clara para el futuro. Yo tengo dudas, pero sobre lo que yo desarrollé. Entonces, no sé, yo cacho que de ahí te pregunto, pero por correo o algo así. Dale. Sí, me parece bien. Dale, entonces no tienen más dudas de la P1. ¿Cacharon cómo hacerla? Sí. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es el problema número 2. Problema número 2, vamos a leerlo. Entonces nos dice que en t igual a 0 y a una distancia r del punto A, es decir, esta distancia es r, una partícula azul comienza a moverse hacia la derecha con v0, como muestra la figura, es decir, la velocidad inicial es v0. Al mismo tiempo que la partícula azul comienza su movimiento, una partícula roja comienza a describir un movimiento circunferencial uniforme. Está acá abajo. Contra las manecillas del reloj, es decir, en esa dirección que me apuntan aquí con la flechita. Para esta configuración, en donde R es conocido, determine la velocidad angular omega para que, dos casos. Caso 1, las dos partículas se encuentran en el punto A. Caso B,
las dos partículas se encuentren en el punto B, es decir, en la mitad de la circunferencia. Entonces, vamos a partir de este problema. Son dos partículas que tienen que encontrarse e igualar sus posiciones de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar el movimiento por separado. Entonces, el primero va a ser esta de acá. Entonces, ahí tenemos, esa va a ser mi trayectoria de la partícula azul. Entonces, la partícula azul está acá, ¿no es cierto? Parte con velocidad inicial v sub 0 y quiere llegar a esta distancia que mide r. Entonces, yo puedo aquí establecer la cinemática también, como de usual, en este caso movimiento rectilíneo uniforme, o sea que x de t va a ser v sub 0 por t, porque la posición inicial, si se fijan, es 0 si yo pongo mi sistema de referencia acá. Pongo el i, solamente relevante el i en este caso, el j da lo mismo donde lo ponga, pero lo pongo por completitud simplemente. En ese caso la posición inicial es 0 y la aceleración es 0 en x, porque no hay aceleración en x, no hay ninguna fuerza actuando. Entonces me queda simplemente esto, la ecuación de itinerario. Y lo que yo quiero entonces es que, de nuevo, x en un tiempo tau, que es cuando yo alcanzo esta distancia, sea r. O sea, lo que yo estoy diciendo es que en un tiempo tau llego a r. Entonces reemplazo tau acá y me va a quedar entonces v0 por tau. Y ahí puedo despejar entonces este tiempo tau, ¿no es cierto? Me va a quedar r partido en v sub 0. Ahí tengo mi tiempo tau. Eso es lo que me tarda en llegar a r finalmente. Por otra parte, vamos a hacer el movimiento de la circunferencia. Entonces, para eso vamos a dibujar un circulito. Entonces, que lo que voy a hacer es... quería correr esto. Ah, ¿cómo era con alt, no es cierto? Épico. Ya, entonces... aquí voy a hacer mi partícula roja. Y lo que voy a hacer entonces es ponerla acá abajo, que es donde está el inicio. Y me voy a definir un ángulo también, porque es un movimiento circular, bueno describirlo con ángulo. Entonces aquí pongo el origen, ¿no es cierto? Y este va a ser, ¿no es cierto? Porque cuando la partícula está acá, por ejemplo, en un instante dado, el ángulo que va a recorrer lo voy a llamar phi. Entonces yo quiero que la partícula al final de su movimiento llegue acá. Y en ese caso, entonces, yo voy a calcular con esa condición angular cuánto vale la posición final de esta partícula de acá. Entonces, si se fijan, yo puedo calcular la cinemática angular, ¿no es cierto? En este caso, omega de t, que es la velocidad angular en función del tiempo, es constante, porque me dicen en el enunciado que se mueve con rapidez angular constante omega. Ya, no, me lo dicen acá, ¿no es cierto? En el dibujo, básicamente. Pero también eso es algo que queremos de alguna forma calcular. Es un valor que es desconocido, pero lo podemos utilizar. En el sentido de que yo puedo decir que la velocidad angular en función del tiempo es constante y vale omega. Y por lo tanto de aquí se deduce que el ángulo en función del tiempo va a ser omega por t. ¿De acuerdo? Sí. Entonces lo que yo quiero hacer es que esta partícula roja llegue aquí en un tiempo tau. Es decir, en el mismo tiempo que tardó la partícula azul en llegar acá. ¿No es cierto? Porque este punto acá en el fondo se empalma con ese de aquí. Entonces, lo que voy a decir es que phi de tau es igual a pi, que es pi radianes, que es cuando recorre un ángulo de 180 grados, ese ángulo de ahí, que es exactamente pi. Entonces me queda reemplazar nomás, me queda decir que entonces reemplazo aquí el tau, ¿no es cierto? Me va a quedar entonces omega por tau, pero tau lo conozco de arriba. Por lo tanto esto va a ser omega por r partido en v sub 0. Y si se fijan aquí ya puedo calcular el omega, que es lo que me piden. Entonces omega va a ser igual a v sub 0 por pi partido en r. Y ahí tengo la parte A. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, queda claro. Sí, sí. Ya, bacán. ¿Lo hicieron así ustedes en el control? Yo al menos sí. Similar. Yo no, y no me dio ni algo ni parecido. Ya, pero es bueno que
que lo vayan entendiendo, aunque sea después del control. Una cosa que es importante, yo creo, es que en el proceso de aprendizaje, cuando uno aprende tantas cosas y tan rápido, uno naturalmente se va a equivocar. Es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, la idea, ¿no es cierto? El ideal del proceso de aprendizaje es que uno logre equivocarse lo suficiente antes del control. ¿Ya? Pero pasa también que de repente uno no tiene tiempo por a veces motivo y uno no alcanza a equivocarse lo suficiente antes del control y por lo tanto se equivoca también en el control. Y eso es como malo porque ya me puedo sacar una mala nota, pero es bueno desde el punto de vista de que también es parte del proceso de aprendizaje, equivocarse. Entonces, si se equivocan en el control, está bien porque van a aprender igual. Entonces, ahora vamos con la parte B. La parte B, entonces, me dice que haga lo mismo, pero las dos partículas se encuentran en el punto B, es decir, acá. Ya no recorrió un ángulo pi, sino que recorrió un ángulo pi medios. Dice, note que no puedo usar cualquier velocidad inicial v sub 0 para esto. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso básicamente? Que tengo que calcular v sub 0. ¿Cuánto vale v sub 0 para que esto suceda? Entonces, vamos a empezar nuestro movimiento de nuevo. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular. Vamos a partir aquí y ahora vamos a separar esto en dos partes. Entonces, el primer tramo va a ser rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Igual que antes. Entonces, la partícula azul está acá, posada al inicio, parte con velocidad v sub 0, que ahora lo tenemos que calcular, pero lo vamos a usar. Y de nuevo tenemos que x de t, entonces en ese tramo al menos va a ser v0 por t. Entonces ahora yo me voy a dar dos tiempos. Uno para el primer tramo desde que parte hasta el punto A y otro tramo distinto desde A hasta B. Entonces a esos tiempos los voy a llamar T1 y T2. ¿Ya? Entonces en T1 esto tiene que recorrer el primer trayecto. ¿Qué quiere decir eso? Que x de T1 tiene que ser igual a esta distancia que es R. Por lo tanto, distancia es R, por lo tanto esto tiene que ser R. Y entonces aquí obtengo una ecuación que me va a decir que B0 por T1 es igual a R. Y entonces yo aquí puedo calcular de alguna manera T1, ¿no es cierto? Pero tengo en función de algo que no es conocido que es B0, pero ya lo vamos a calcular. Entonces esto va a ser R partido en B0. Y ahí tenemos mi primer tiempo, casi calculado, porque en realidad me falta esto de acá, pero ya lo vamos a calcular. Ya, entonces, ¿qué más? Vamos a hacer ahora entonces el movimiento parabólico, que es cuando ya llega al punto, este es el punto B, ¿no es cierto? A ver cómo era la cosa. No, es el punto A. Entonces, cuando llega al punto A, vamos a partir acá del punto A, y entonces esto va a ser un movimiento que va a ser parabólico, ¿no es cierto? Queremos llegar al punto B, y esta distancia de acá es R de alguna manera. Esa distancia es R, y la partícula inicialmente es la partícula azul, ¿no es cierto? Y que va con velocidad v sub 0. Entonces, si yo pongo mi sistema de referencia, en este caso lo voy a hacer distinto solamente para que vean que se puede hacer de varias maneras. Lo voy a poner aquí. Voy a poner para aquí el itongo y para acá el jtongo. Entonces, voy a hacer mi cinemática parabólica, ¿no es cierto? Entonces, x de t, parabólico. Le podría poner un p acá para diferenciar que es parabólico, pero no lo voy a hacer así nomás, que se entienda como la idea. Y entonces, en el eje X voy a tener de nuevo V0 por T. Y en el eje Y voy a tener entonces voy a tener R, porque esa es la posición inicial en Y, ¿no es cierto? Posición inicial en Y, estoy en una distancia R del origen. Este sería mi I sub 0, menos GT cuadrado medios. Entonces, lo que yo quiero calcular es, de alguna manera, quiero calcular, entonces, cuánto me demoro en llegar al suelo, ¿no es cierto? Que eso sería para el tramo 2. Entonces, yo quiero que I de T2
sea 0. Entonces, si yo lo reemplazo, me va a dar que r menos g de 2 al cuadrado es igual a 0, y por lo tanto t2 va a tener que ser, aquí me falta un medios, aquí igual. Entonces va a ser t2, va a ser exactamente 2r partido en g y todo eso en raíz cuadrada. Entonces, si se fijan, el T2 ya lo calculé en función de datos conocidos, así que este lo voy a guardar y lo voy a encerrar en un cuadradito acá, porque me va a servir. Yo necesito calcular esos dos tiempos. Entonces, tengo ya el T2 en función de datos conocidos, y el T1 lo tengo, todavía no sé cuánto vale B0. Entonces, para eso voy a utilizar la ecuación de acá, de alguna manera. Entonces, para eso yo digo que x de T2 va a ser igual a B0 por T2, reemplazar acá, y eso también tiene que ser igual a R. ¿Ya? Entonces de aquí, fíjense, yo puedo despejar de esta ecuación de acá cuánto vale B0, porque T2 ya lo calculé, entonces B0 vale R partido en T2. Pero si yo reemplazo el T2 de acá, me va a quedar entonces, esto es lo mismo que R por el inverso de esto, que sería raíz de G partido en 2R. Si yo lo dejo de alguna manera todo en raíz, para que quede más amigable, porque aquí tengo un R, acá tengo un R adentro también, entonces esto me va a quedar raíz de G por R partido en 2. ¿Ya me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Sí? Ya, entonces ahora puedo reemplazar finalmente este B0 acá arriba, ¿no es cierto? En mi T1, para tener un T1 que de alguna manera conozca de manera completa en función de datos conocidos. Entonces, T1, si voy a la formulita de arriba, a ver si lo puedo subir para que se alcance a ver, es R partido en B0. Entonces, R por el inverso de B0, que es decir, invertir esto acá. Entonces me va a quedar la raíz de 2 partido en G por R. Y de nuevo, si lo junto todo en una raíz de nuevo, esto me va a quedar, aquí me va a quedar entonces 2R partido en G. Y ahí está entonces T1. Y ahí tengo mis dos tiempos, finalmente. Entonces, esto ya lo puedo encerrar en un cuadrado rojo, porque ya es conocido, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que calculé esos dos tiempos y ya estamos a punto de terminar este problema. Entonces, tengo ahora que hacer el movimiento circular, ¿no es cierto? Y el movimiento circular va a ser lo mismo que antes. Lo bueno es que ese no cambia mucho respecto de la parte A a la parte B, porque de nuevo voy a tener entonces mi partícula roja acá abajo. De nuevo me voy a definir el mismo ángulo, ¿no es cierto? Que va a ser este acá, acá, el phi. Y ahora yo quiero que llegue aquí, que ese sea el punto final. Entonces, lo que yo voy a decir es que phi de t sea omega, igual que antes, omega por t, pero quiero que phi de T1 más T2, que es decir, todo lo que recorrió la otra partícula, sea igual a pi medios. ¿Por qué pi medios? Porque pi medios es el ángulo que forma desde el inicio hasta el punto final. Por lo tanto, si yo lo reemplazo acá, me va a quedar entonces omega por T1 más T2 igual a pi medios. Y esto yo ya lo calculé. Lo calculé antes porque sé cuánto vale T1, sé cuánto vale T2, y pi medio es un valor conocido, ¿no es cierto? Una constante simplemente, y yo lo que quiero calcular es omega. Entonces aquí ya estoy a un paso de calcular, ¿no es cierto? Entonces omega, yo aquí ya podría decir, por ejemplo, esto es pi partido en 2, T1 más T2, y T2 ya los calculé, entonces esto ya está listo. Pero simplemente por completitud, por cómo le expresan ustedes el resultado, lo vamos a hacer. Entonces aquí sería pi partido por 2, y vamos a
calcular cuánto vale T1 más T2. Si se fijan, valen lo mismo, de hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente 2 por eso. Entonces, ¿qué sería? Entonces, 1 partido 2 veces y el resultado era 2R partido en G. Entonces, 2R partido en G. Ya, y ahí me va a quedar entonces, este 2 lo puedo juntar con este, me va a quedar pi cuartos, y esto lo puedo dar vuelta, ¿no es cierto? Me va a quedar raíz de G partido en 2R. Y tengo mi resultado ya expresado completamente en términos de cosas conocidas. Y ese sería entonces el resultado de la pregunta 2. Dudas. Pues, Edgardo, yo pensaba que era que la pelota tenía que recorrer por esa circunferencia, ¿cachai? Como que iba a salir rodando. ¿Cuál? ¿La de abajo? La de abajo recorre efectivamente una No, circunferencia. la de arriba, que al llegar al punto no que iba a caer en caída libre, sino como que iba a Ya, salir rodando. claro, sí. De hecho, Eso fue lo que yo pensé, entonces no, ni siquiera la intenté esta, porque dije como, no, sabéis que yo no soy capaz de calcular esto. Porque pensaba de que si con una cierta velocidad X, de ahí como que se iba a despegar del ¿cómo se llama? De la semicircunferencia antes de llegar al punto B. Entonces que tenía que tener una velocidad muy chica, pero no tenía ni la menor idea de cómo calcular esa velocidad chica para que rodara a través de la circunferencia. pero tú me estás diciendo entonces que esta azul tú pensaste que iba por el círculo. O sea, que ese como línea punteada era como maciza, que no la podía atravesar de la pelota esa. Ah, dale. Ah, ya. Sí, entiendo tu duda. Ya, pero claro, esta es simplemente la trayectoria de la partícula roja. De hecho, me acuerdo que cuando fue el control en el grupo que tenemos de equipo docente, como que les comenté eso, porque me estaban haciendo mucho esa pregunta por chat en el Zoom, que si es que la partícula de arriba, la azul, seguía un movimiento circular uniforme, y eso se lo dijimos en el Zoom, que en ningún momento les dicen, porque eso fue la indicación del profe, en ningún momento les dicen que la partícula azul hace un movimiento circular uniforme. Es que no iba a ser un movimiento circular uniforme a lo que me digo, es como que No, iba sí, a recorrer, sí, lo tuyo es como que esto iba era a un ser domo, acelerado la básicamente. wea. Sí, pues como que Sí, el iba a tuyo pasar era así. como que había una normal y todo así. En tu caso, Sí, ¿no? Claro. entonces eso es lo que yo pensaba, yo dije, no, sabéis que yo no puedo calcular esto porque para esto yo voy a necesitar sacar una sumatoria con un límite y una cuestión, no. Sí. De hecho, como que ese movimiento no es posible que se pase la situación que te describen, porque si esto fuera macizo, ¿no es cierto? Y la partícula se mueve por encima de esto, va a haber un punto en donde se va a despegar. Claro, por eso es lo que yo estaba pensando, entonces yo estaba pensando así como, ¿cómo lo calculo? No se puede calcular. Y pensé caleta en eso y luego dije, ¿sabéis qué? No, la B no la respondo y respondí el resto y todo menos la B. Claro. Ya, pues, pero ahí, bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino también. Así que yo creo que igual, si uno se lleva como un crecimiento personal en esto, está bien igual. ¿Cómo vamos? ¿Ya yo? Ujú. ¿Qué pasa si uno tiene la respuesta correcta, pero después por reordenar las cosas uno lo pone malo? ¿Te toman lo Eso, que estaba bueno? eso, bueno, depende de quién te revise, pero en el peor de los casos tenés que ir al reclamo y decir como, mira, hasta aquí iba bien y después tuve un error de arrastre, como que, no sé, me podéis como recorregir quizás o algo así. Y ahí te pueden poner el puntaje completo, de hecho, quizás. Ya. Eh, Ya yo ujú. creo que igual es útil decir que históricamente los reclamos en esta sección son con Falcón. Y Ah, ¿de eso es una verdad? pequeña diferencia. Sí, Achuta, achuta. por si acaso. Ah, por si Porque acaso. tienen que estar seguros de lo que están reclamando. Ah, buena. Y claro, no es como, oye, eso no era nota. O sea, díganle eso a Falcón. Ese es el pequeño detalle. Al menos online los hace él. No sé si este semestre, a volada como ahora ya iba antes y todo, nos dice a nosotros. Ah, sí. Pero el No, año pasado lo igual. hizo él todo. Y estuvo duro, notablemente.
No, bajo nota, ¿no? No bajaba, Ah, ya. pero no sé, no subía mucho. Ya te cacho. Tenía como que argumentar bien, pues, ¿cachai? Cuando si en Sí, verdad era como un error de la auxiliar, ¿cachai? claro. Por si acaso. Interesante, ¿eh? No sabía eso, porque en Ujú. general como que los reclamos en los ramos de FI lo hacen los auxiliares. Pero está interesante, está interesante. Ahí para que Sí. vayan con toda una argumentación a los reclamos. Más hay que prepararlo harto. Igual si alguien quiere decir, oye, súbeme la nota solo para ver qué pasa, igual sería bacán. Por la ciencia. Oh, para hacer enojar a Bueno, Falcon. eso. Épico. Dale, entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Tiene alguna duda con el problema 2? ¿Se cachó más o menos la resolución? Llevamos una... ¿Cuánto llevamos? Como una hora hicimos P1 y P2, descontando la explicación, por supuesto. Una hora para hacer P1 y P2, me queda una hora para el P3. O sea, eso pensando en el control. ¿Cómo vamos? ¿Se cachó? P1 y P2. ¿Les quedó claro de aquí en adelante? En la Sí. P2 me quedó una duda de cómo despejaste la velocidad cero. Si podéis La velocidad volver. cero, así como esquemáticamente acá hablando, después vamos a ir a los cálculos. Lo que hice fue calcularlo con el movimiento parabólico que va a describir esta partícula azul cuando llegue al punto A. Entonces, lo que hice fue decir que esto ya estamos aquí en movimiento parabólico, entonces V0 por T2, que va a ser lo que se demora el movimiento parabólico, va a ser R. R porque esa es la distancia que recorre en X, y ahí puedo despejar V0, porque ya tenía cuánto vale T2. ¿Sí? ¿Cachaste? Sí, ya gracias. Dale. Em, ¿Tienen más dudas, consultas? ¿Qué les pareció la resolución? ¿Era como lo hicieron en el control? ¿Más complicada, más simple? Cuéntenme. A mí me pasó que era más simple porque tampoco lo había interpretado que en la línea punteada, en la trayectoria de la partícula roja era solamente trayectoria, era solamente dibujo. Yo pensé que había un circulito ahí. Ya, claro. O sea, lo mismo que mencionaron delante, ¿no es cierto? Sí. Ya, te cacho. ¿Más comentarios? Yo creo que igual no creo que el Jair alcance a hacer como la P3, ¿no es cierto? Queda muy poco tiempo. ¿Qué decís tú? No, está duro. Pero sí alcanzo a responder la mayoría de las dudas de la P3. La mayoría de dudas de la P3. Sí. La Dale. respuesta es, depende de quién te reís. La podemos hacer en la tarde. Ningún problema, porque igual es larga. O sea, no sé si es larga, pero es matraquera. Mira, alguien dice por lo menos estaría bueno ver el DCL de la P3. Quizás podría como mostrar eso, ¿no? ¿Cómo Ya. solo el DCL? Dale, ¿le dais admin a tablet? Tablet, ¿dónde está el tablet? No, no quería hacer esto. ¿Cómo es Estoy la cosa? hablando. A ver, espérate. Ahí está, ya, buena. Entonces, make co-host. Ya ahí está. Tablet modo admin. Dale nomás. Bueno, estoy compartiendo. Espera. Ya, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. pana. Ya, bueno. Ya, entonces para este ejercicio teníamos 3 DCLs posibles. Entonces, uno era hacerle un DCL a la masita de arriba, otro era hacerle un DCL a la masita de abajo, y un tercer caso en donde le podíamos hacer el DCL al sistema completo. ¿Ya? Esos eran los cuerpos con los que nosotros podemos trabajar. Ya igual alcanzamos a hacer el DCL como paso a paso. ¿Qué fuerzas estaban en la cuestión de arriba? La masa, perdón. El peso y las Ya, normales. ya, entonces acá tenemos un MG. Ya, ¿y las normales dónde? ¿Qué normal?
perpendiculares a los lados que están ahí abajo de M. Como, Es decir, una acá, sí. ya N1, pongámosle. Y N2, Y que es lo otra, mismo, pero perpendicular a eso. ya, N2. Ya. ¿Falta algo? Según yo no, porque la sumatoria de las normales es la que te debería dar al final la fuerza esa que se le está aplicando. Ya. Entonces esto sería, Pero ¿no habría una normal que se va como de la esquinita? eso es una buena pregunta. No. No habría una normal que, porque si mira, si le hacemos un zoom a esto, ¿qué es la normal? La normal es la fuerza que ejerce esta superficie sobre este cuerpo. Ya, entonces no es como que este cuerpo se esté como apoyando. Le voy a poner otro color para que sea como... ahí sí. No es como que este cuerpo se esté apoyando y el piso, amarillo en este caso, que va a ser esto, le haga una fuerza en este punto. Nosotros, claro, ponemos la normal en ese punto porque se entiende que estamos trabajando con una partícula puntual, pero en realidad estamos ejerciendo una fuerza en todos los puntos de esa superficie. Y la sumatoria de todas esas fuerzas chicas es lo que nosotros le decimos normal. A un cuerpo, entiéndase como con un área de contacto. Entonces, en este vértice chiquitito, van a pasar, igual se cumple eso. Entonces, todas las flechitas de ese punto van a pertenecer a la normal 1 que está acá arriba. Y de la misma manera va a pasar lo mismo, pero para la otra normal, la normal 2, ¿sí? Todas como que contribuyen de la misma manera. Igual son 2 nomás. Ah, ya, bueno, gracias. Ya, pero eso sí, eso confundió harto. Y de hecho, si uno le pone la normal 3, queda bastante complicado el cálculo. Bueno, entonces esto quedaría así. Ya. Sí, está bien. Ya, eso era el DCL, el primero. Ahora el segundo. ¿Qué le ponemos al segundo? El peso, ¿Sí? ¿Cuál peso? el de M mayúscula. Ya, bien. Ojo con no poner los dos. No se podría también, pero no es lo correcto. Y aquí las normales también. Recuerden que aquí van las reacciones de las normales de arriba. ¿Ya alguien tiene una duda con eso? Tendría siendo la reacción de la normal 1, tendría siendo la reacción ¿Habría de que la hacer los normal 2. DCL de los 3 cuerpos o con uno bastaba? ¿Cuál de estos sería tu 1? El primero que hicimos. ¿Con esta? No, te falta información. No creo que se pueda resolver solo con ese. Lo correcto es usar las 6 ecuaciones que vamos a llegar. Pero a lo mejor, no sé. Es que a lo mejor, claro, hiciste un DCL y muchas de las otras cosas las pusiste como datos como sabidos, ¿cachai? Eh, lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero terminamos los DCL por ahora. Pero lo correcto era, lo posible, hacer estos 2 DCL al menos. El tercero igual está un poco de más, pero sí es como correcto que al menos yo se los muestre. ¿Ya? Pero estos 2 sí, pues era necesario. Porque, por ejemplo, si tú haces solo ¿dónde hacía aparecer la aceleración y la fuerza F que le estáis poniendo? Yo la representé como una fuerza prima y luego a partir de esa fuerza prima calculé la aceleración con todo como en realidad. Ya, pero ¿dónde vive la fuerza F acá, po? ¿Dónde existe su efecto? ¿Dónde? En la componente X de ambas normales. Ya, pero es que para eso en algún momento hay que tener que escribir el F. Y si tú escribiste el F en tu ecuación, en tu matraca ya, estáis diciendo que estáis sacando este F de un DCL como que no dibujaste, pero igual lo estáis diciendo. No sé si el momento que tú escribiste F es como, ya, y ya hizo un DCL invisible, por así decirlo, de abajo. Lo vamos a ver cuando tengamos las ecuaciones ya.
Bueno, en este DSL tiene que ir, claro, la masa M grande, van las reacciones. Ojo que estoy trazando esto más para acá, pero es porque para yo ver la línea no, se entiende que la normal está ahí. Yo la voy a dejar ahí al tiro. ¿Qué otra fuerza más? La normal del piso. La normal del piso. Ya. Vamos a poner normal sub M grande. ¿Y la Ya, fuerza entonces, F nomás? ¿O no? Sí, sí, claro. Esta fuerza de acá. Ahí. Ya, entonces, para no desordenarnos, vamos a escribir esto. Para abajo tenemos un mg, acá tenemos un f. Y hacia arriba tenemos una normal, que le pusimos normal sub m. Ya, claro, esa era la representación correcta del DCL. Bueno, si lo descompusieron, está bien. Sí, de hecho eso es lo que hay que hacer. Pero así como a modo simple, es eso. Y ese es el de arriba. Bueno, y el de abajo en realidad es simplemente para poder decir lo siguiente. Hacia abajo nosotros tenemos el peso del cuerpo entero, de todo el cuerpo amarillo. M más mg. Hacia acá nosotros tenemos la fuerza F. Y hacia arriba, ¿qué tenemos hacia arriba? La normal de... La normal sub m, la misma que inversión. Entonces, por eso lo correcto sería hacer este SL o, bueno, mencionarlo, porque esta normal sub m, que nosotros vamos a arrastrar toda la ecuación, no es conocida. A menos que nosotros digamos, ah, ya, pero la normal sub m es igual a eso. Por si acaso. ¿Y por qué otra cosa también es importante hacer este DSL? Porque, a ver, aprovechando que quedan 4 minutos, así a modo spoiler, ¿qué vamos a tener independiente? Ya en la tarde vamos a descomponer esto y lo vamos a hacer paso a paso. Pero en la sumatoria de fuerzas vamos a tener, ¿qué cosa? No me refiero a la parte de fuerza, me refiero a la parte de la aceleración. ¿Cuál es la aceleración que tiene esta masita acá? La aceleración en X. La aceleración en X, ya, perfecto, a de X. Entonces, cuando nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, ¿cómo la aplicamos? Ya asumamos que ya hicimos la descomposición de fuerzas de esto, eso va ahí. Ya, y ahora tenemos que hacer el M por A. ¿Cuál M ponemos? El chico. Ya, el M chico, perfecto. Ya, esa era la idea. Y ahora acá, mismo ejemplo. Ya tenemos la sumatoria lista. ¿Por qué? Son dos términos, los de Newton. ¿Cuáles? La masa por la aceleración. Exacto. Pero ¿cuál masa y cuál aceleración? M grande. M grande, ¿y por qué no M grande más M chica? Si igual tengo la M chica arriba. Que estamos haciendo el DCL solo de M grande. Entonces son solo las fuerzas de M grande. Perfecto. Exacto. ¿Y ahí la aceleración? ¿Cuál era? La de M grande también. La de, bueno, sí, pero aquí nosotros tenemos que notar que si el cuerpo se va moviendo como uno, comparten la aceleración. Entonces sigue siendo esa aceleración sub X, por ejemplo. ¿Ya? Aquí empiezan los errores. En general aquí uno le pone M más M o le ponen aceleraciones distintas. ¿Ya? Una parte de la intuición es que nos dice que esto tiene que dar con la misma aceleración. Eso es algo que uno parte diciendo, porque el cuerpo se va moviendo junto. Ahora,
para darle sentido de nuevo a este y a este, ¿qué nos va a dar en X? Bueno, en este caso no hay que hacer la sumatoria es F. ¿Pero qué es lo que es F? Según la segunda ley de Newton. M más M grande más M chica por aceleración en X. Exacto. Y por eso uno hace este tercer DCL, porque primero en el eje Y te sacáis esta normal, que no era conocida, y ahora la puedes usar en estas ecuaciones de acá arriba como algo conocido, porque tú sabéis que esa normal da M más mg. Y segundo, si te fijáis, estas dos ecuaciones nos van a tirar una aceleración. Y nunca sabemos porque no es conocida. En cambio, si nosotros llegamos a esto, ahora podemos decir, ah, ya, pero esa aceleración siempre fue la fuerza partido esto. Muchas veces esto no se hace como DCL, sino que, bueno, voy a anotar al tiro la normal, sub M. Era M más mg. Muchas veces estas dos cosas no se hacen como en un DCL aparte. Yo lo hice para mostrar de dónde sale. En general, y de hecho estaba revisando la pauta que hicieron, no hacen este DCL, como que llegan y dicen, bueno, es súper obvio que esto, pero yo no sé. Y siento que igual es bueno mencionarlo. Ah, sí, eso te quería preguntar, porque yo también como que justifiqué lo de ambos cuerpos que se mueven juntos, pero no hice el DCL, del cuerpo completo. Ya. Sí, en general ese vaso se lo saltan harto, pero es para mostrarles a ustedes desde a dónde sale, ¿no? Obviamente, puta, si uno es alumno y estáis dando la prueba, tratáis de hacerlo rápido, no te dais toda esta baja de hacerlo como paso a paso. Y en la tarde entonces vamos a hacer todo el despeje. Bueno, acá están los DCL como con las descomposiciones, y aquí está la sumatoria de fuerza, y se viene un poquito de matraca en la tarde, para ver cómo despejamos esto y cómo despejamos las cuestiones. ¿En la tarde hoy? Sí, en la tarde de hoy. En la tarde de hoy. Espera, ¿ya yo? Voy a parar la grabación. Sí, eso. Voy a